Bueno, ahí estaríamos comenzando entonces con la grabación. Vamos a compartir el escritorio. Bien. A ver, vamos a intentar compartir presentación sin escritorio, a ver si queda disponible el chat. Unidad, estadística. Si no, profe, si no queda disponible el chat, le aviso si hay alguna consulta o algo, no dirá más eso. Vamos a ver qué pasa si no compartimos el escritorio directamente. Material 2021 y ahí tenemos la que vamos a utilizar hoy. Bueno, vamos a ver si ahí la pueden visualizar. Aunque quede chiquita. ¿Se ve chiquita? No, ¿Ahí lo ven bien o está chiquito? Pantalla completa. Se ve bien ahí, profe. ¿Se ve bien? Bueno. ¿Ustedes lo tienen como pantalla completa? Sí, sí. Sí. Entonces me quedo tranquila. Bueno, vamos a hacer primero, antes de comenzar yo con lo que es el test de hipótesis, prueba de hipótesis o dócima de hipótesis, digamos, como se llame, es exactamente lo mismo según la bibliografía que se utilice. Vamos a hacer un poquito de repaso a ver qué eran determinados conceptos que los han estado viendo hasta ahora, que los han rendido, digamos, en el primer parcial, pero que siempre, digamos, nos van a acompañar en lo que son las materias de estadística y que son fundamentales en lo que se refiere a prueba de hipótesis o dócima de hipótesis. Bueno, por empezar, ¿qué es un experimento aleatorio? Fíjense que esto es un recordatorio de conceptos que ustedes ya conocen. Experimentos aleatorios, ¿qué son? Los que no arrojan resultados similares ante iguales condiciones iniciales del experimento. Son todos aquellos experimentos que hemos estado utilizando desde que introducimos el concepto de probabilidad en adelante. Arrojar monedas, arrojar dados, todos aquellos experimentos que hemos estado trabajando aleatorios. No tenemos resultados similares ante iguales condiciones iniciales del experimento. Fundamental también recordar qué era un espacio muestral. ¿Qué era un espacio muestral? Era el conjunto de todos los resultados posibles simples de un experimento aleatorio. Yo realizo el experimento aleatorio y el conjunto de todos esos resultados posibles conformaban el espacio muestral. Y cada uno de esos resultados posibles que era justamente un evento simple. Decíamos que cada evento simple contiene un solo resultado posible. Y el espacio muestral contiene todos los resultados posibles de ese experimento. Fundamental también recordar que era una variable aleatoria. Una variable aleatoria era una regla que asignaba valores numéricos a cada evento simple del espacio muestral. ¿Sí? Yo realizo el experimento, tengo el resultado y los resultados de cada experimento y a través de una asociación numérica, que es la variable aleatoria, asigno valores numéricos a cada evento simple del espacio muestral. Entonces, eso es fundamental recordar también. ¿Qué teníamos
a su vez, otro elemento, digamos, importante, la distribución de probabilidad. ¿Qué es o cómo se formaba la función de distribución de probabilidades? Consistían en que en justamente los pares ordenados de valores de la variable aleatoria y su respectiva probabilidad. Entonces teníamos experimento, resultado, asociación numérica, que era la variable aleatoria, y par ordenado, que conforman esos valores de la variable aleatoria con su correspondiente valor de probabilidad. Ahí vamos viendo toda la gradualidad de los conceptos que han estado involucrados hasta este momento. Bien, y a su vez después, ¿qué pasaba? Cuando teníamos una función que acumulaba una función de distribución, veíamos la probabilidad de que la variable aleatoria tome valores iguales o inferiores a un determinado X. Ahí han utilizado distintas funciones de distribución, han utilizado binomial, Poisson, normal, han visto cómo se buscan los valores en tabla, si acumulan para menor, para mayor, si hacemos uno menos, no hacemos uno menos, según las tablas que disponíamos. Y con todo ese cúmulo de información hemos estado trabajando hasta el momento. Anteriormente o en la unidad precedente han trabajado con estimadores, han realizado estimaciones puntuales, han mencionado estimaciones puntuales y trabajado con estimaciones por intervalo. Entonces, vamos a hacer acá justamente una síntesis también de eso a modo de repaso y de introducción a lo que sería la inferencia estadística. Bueno, si bien nosotros definimos estadística descriptiva e inferencial en la primera unidad de estadística y probabilidad, en el caso de ustedes que corresponden, digamos, al plan anterior, al plan de estudio anterior, si recuerdan, en la primera unidad de probabilidad, de estadística y probabilidad, se definió lo que era la estadística descriptiva y la estadística inferencial. Ahí fue la primera vez que se empezó a trabajar con la palabra inferencia. ¿Qué es esta inferencia estadística? Justamente es un proceso de hacer uso de los resultados muestrales para obtener conclusiones sobre las características de una población. Y esto va a estar muy bien reflejado en el trabajo que vamos a hacer ahora con prueba de hipótesis. Los parámetros poblacionales, siempre que hablamos de parámetros son poblacionales, cuando hablamos de estadísticos son muestrales. Entonces, esos parámetros poblacionales se estiman utilizando estadísticos muestrales. Ese estadístico que se utiliza es lo que se llama el estimador del parámetro. Entonces, a nivel de terminología, ¿qué es lo que estamos recordando en este momento? Estadístico, estimador y parámetro. Lo que estoy haciendo, digamos, en este momento es una síntesis de todo lo que han visto, tanto en estadística aplicada como en estadística y probabilidad. ¿Por qué? Porque justamente el tema que nos involucra en esta reunión va a mencionar cada uno de estos elementos. Entonces, por eso es que tomamos unos minutos en recordarlos. La inferencia estadística puede realizarse a través de diferentes maneras, de diferentes elementos, con distintas técnicas, pero básicamente podemos realizar lo que es la estimación de parámetros que ha sido exactamente el capítulo anterior a este, y esa estimación de parámetros se hace a través de la estimación puntual o estimación por intervalos. Por otro lado, también llegamos a la inferencia estadística a través de la dócima o prueba de hipótesis,
en donde vamos a trabajar de una manera similar, parecida, no igual que en los procesos de estimación. La diferencia va a estar dada en qué, o fundamentalmente en qué, a través de la prueba de hipótesis vamos a tomar decisiones. Con la estimación, nosotros, ¿qué hacíamos? Por ejemplo, en una estimación por intervalo. Obteníamos un intervalo, un determinado intervalo aleatorio, que confiábamos que confiábamos porque trabajábamos con un nivel de confianza, confiábamos que contenía al parámetro que queríamos estimar. Decíamos, bueno, entre tales y tal límite o tal intervalo de confianza contiene al parámetro que queremos estimar. Eso es lo que hacíamos con estimación por intervalo. Obteníamos un intervalo entonces que confiamos que contiene el valor del parámetro. ¿Qué es lo que vamos a hacer con la dócima o prueba de hipótesis? Bueno, vamos a tratar de tomar una decisión estadística, ¿sí? Donde vamos a tener seguramente una posibilidad de error en que esa decisión sea certera o no. Así como hablábamos que en la estimación por intervalo teníamos una cierta confianza de contener al verdadero valor del parámetro. Bien. Ya vamos a hablar más adelante de qué es lo que obtenemos en la prueba de hipótesis como estimación puntual. Eso lo voy a pasar por alto en este momento. Bueno, esto va lento. Yo voy a volver voy a dejar de compartir así y voy a compartir el escritorio porque me manejo mejor después en la interacción con otros archivos. A ver, me disculpan un minuto, entonces dejo de compartir así y comparto escritorio. Bien. Voy más rápido, digamos, con todos los clics que tenga que hacer. Bueno, y no lo pongo en modo presentación, así interactúo también más rápido. Bueno, dijimos, con intervalo de confianza estimamos, con prueba de hipótesis decidimos. Hay igualdad de conceptos porque los conceptos que vamos a manejar son los mismos. Pero hay diferencia de propósito. En uno, como dije recién, encontramos un intervalo y en otro el propósito va a ser tomar una decisión sobre una hipótesis que estemos definiendo. Bueno, yo voy a ir a lo mejor un poquito lento en esto y voy a ser repetitiva porque justamente prueba de hipótesis tiene muchos conceptos involucrados y a veces necesitamos volver para atrás, reforzar un poquito y volver a avanzar. Entonces es un tema que no digo que cueste, pero que por ahí es un poquito duro, entonces vale la pena a veces avanzar y volver un poquito para atrás. Vamos a empezar a definir porque dijimos hasta ahora que vamos a trabajar con los mismos conceptos, pero con diferentes propósitos. En uno vamos a tomar decisiones, en la estimación por intervalo no tomábamos decisiones, encontrábamos intervalo. A raíz de que voy a tomar decisiones, vamos a ver primero qué son conjeturas, qué son hipótesis. Porque eso es fundamental. Si digo voy a trabajar con prueba de hipótesis, bueno, vamos a empezar por ver qué son las hipótesis, cómo definimos las hipótesis o simplemente cómo comenzamos con el tema de una conjetura. Conjeturas hay muchas, ¿sí? Uno puede decir, bueno, quiero investigar o se desea investigar el nivel de preferencia de un determinado producto entre los consumidores. Eso es una conjetura
Fíjense que es una premisa o una proposición un poco amplia, en donde necesitaría algunos elementos más para que esa conjetura se convierta en una conjetura científica o se convierta en lo que sería en realidad una hipótesis. También como conjetura puedo decir, bueno, estoy verificando un proceso de llenado de envases con líquido. Supongamos que deben contener 500 mililitros y se observa que el líquido está muy por encima de lo que debiera. Fíjense que también es una situación amplia. Bueno, yo estoy llenando envases con líquido, debiera contener 500 mililitros. Y veo que el líquido está muy por encima. Bueno, pero ¿cuán por encima? ¿Cuán por debajo? ¿Cuán es el nivel de preferencia de un producto en los consumidores o no? Cuando a una conjetura en general intento darle rigor científico, entonces ya la voy convirtiendo en una conjetura científica y voy llegando a lo que es una hipótesis. Cuando hablo de hipótesis, me estoy refiriendo a una conjetura científica que necesita ser contrastada a través de la experiencia. La hipótesis es una conjetura científica que requiere o necesariamente debe ser contrastada a través de la experiencia. Sobre esas hipótesis científicas va a trabajar justamente la prueba, el test de hipótesis o la dócima. Bien, acá vuelvo para atrás. Ejemplo típico que vemos y escuchamos todos los días en la prensa y en los medios con el tema de la vacuna para el COVID. La hipótesis de que cada vacuna sea eficiente requiere ser contrastada a través de la experiencia. Por eso están los niveles de prueba 1, 2, 3, 4 y todo lo que se ha publicado hasta el momento con cada una de las vacunas. Entonces, ese tipo de hipótesis es el que se va a probar justamente a través de la prueba de hipótesis. Bien. Vamos a ver. Yo no pregunté al final si estábamos viendo bien. Ahora que cambié el formato, digamos, creo que sí, que estamos sin problema. Bueno. Bien. Hablamos de conjetura, hablamos de hipótesis. Bueno, ¿para qué hago conjeturas? ¿Para qué formulo una hipótesis? Y bueno, si hago conjeturas, formulo una hipótesis, es porque quiero decidir algo. ¿Sí? Bueno, ¿qué quiero decidir? Puedo tomar decisiones de muchos tipos. Pero lo que nos interesa a nosotros es tomar decisiones estadísticas. ¿Sí? Entonces ahí tenemos también otro grado de profundización. Lo que vamos a trabajar son con decisiones estadísticas. Bueno, avanzando entonces en concepto, ¿qué es una decisión estadística? Es una decisión que se toma con respecto a algún aspecto de la población. ¿En base a qué? A evidencia proporcionada por muestra. También van a notar muchas veces en el trabajo con prueba de hipótesis, no muchas veces, sino siempre, la palabra evidencia. La palabra evidencia es un término netamente estadístico, científico, que hace referencia a justamente este tipo de pruebas y a otras pruebas, por supuesto, pero fundamental en lo que es la decisión estadística. Entonces, para tomar una decisión estadística se formulan conjeturas sobre la población y eso lo remarcan bien, siempre sobre la población. Esas conjeturas se llaman hipótesis estadísticas y consisten en suposiciones acerca del valor del parámetro tita. Vamos a llamar parámetro tita para decir que es cualquier parámetro.
porque si no estaría usando mu para decir que es el parámetro media poblacional, o sigma, que sería, estaría haciendo referencia a la varianza poblacional. Para no delimitar a que usemos uno o usemos otro, si bien después en la práctica lo vamos a hacer y en los ejercicios también, a veces vamos a usar mu, a veces vamos a usar sigma, vamos a utilizar un parámetro genérico que le vamos a llamar tita, por eso aparece ese símbolo, para hacer referencia a que es cualquier parámetro. Entonces, hipótesis estadística hace suposiciones acerca del valor del parámetro tita. ¿Cuáles son los principales elementos que intervienen en esto? Bueno, ya hablamos un poco de lo que era el espacio muestral, o sea, no lo vamos a volver a repetir, pero llevándolo más a este lenguaje, tenemos como principales elementos lo que es el espacio paramétrico, el espacio muestral, las reglas de decisión y las acciones que podemos tomar. ¿Qué es el espacio paramétrico? El espacio muestral, todos lo conocen y repetidas veces hemos hablado del espacio muestral. Y el espacio paramétrico también es lo mismo, nada más que estamos haciendo referencia a lo que es la población. Entonces, si el espacio muestral tenía todos los resultados del experimento aleatorio, el espacio paramétrico contiene todos los posibles valores que puede tener en una población dada un cierto parámetro cuyo valor real no lo conocemos. Porque si lo conociéramos no tendríamos nada por hacer. Ya estaría solucionado nuestro problema. Entonces, ese conjunto de todos los posibles valores que puede tener en una población un determinado parámetro cuyo valor real no conocemos, ese es el espacio paramétrico. El espacio muestral, dicho de otra manera, pero que es lo mismo conceptualmente, está constituido por todo el conjunto de valores que puede asumir el estimador. Siempre recuerden que hablábamos de estimación, muestra, parámetro, población. Reglas de decisión. Para decidir cuál de las hipótesis planteadas es la correcta, yo voy a hacer un planteo de hipótesis, ya vamos a ver cómo, pero para decidir cuál es la correcta, tengo que realizar un experimento. O sea, necesariamente debo realizar un experimento aleatorio. Por eso es que repasamos recién todos esos conceptos. Para decidir qué hipótesis es correcta, debo realizar un experimento aleatorio que consiste en ¿qué? En tomar una muestra, en hacer una estimación puntual del parámetro, capítulo anterior, y según sea el resultado de la estimación puntual, se va a optar por una u otra hipótesis. ¿Sí? Si ustedes llevan esto al ejemplo que estamos teniendo en esta compleja realidad mundial a nivel de lo que es vacunas, se interpreta perfectamente lo que estamos diciendo. Bien, ¿qué acciones se pueden tomar? El valor del parámetro es desconocido. Se toma una decisión en base a la información proporcionada por la muestra, ¿sí? Típico caso de las vacunas. ¿Qué hacemos? Se desarrolla una vacuna, sea cual fuere, se toma una muestra de personas voluntarias, eso proporciona una información, en base a esa información se toman decisiones. Esta decisión puede llevar a elegir la acción correcta o la acción incorrecta. ¿Qué puede pasar? Por ejemplo, con las vacunas, y ha pasado, que son eficientes en una buena medida, que no lo son, que una aparenta ser más eficaz que otra, que una sí para determinado rango etario y la otra no. O sea, todo eso surge de ¿qué? Del experimento aleatorio que va asociado a esta situación. Entonces,
Toda esta prueba de hipótesis va a estar acotada por una serie de reglas, de cumplimiento de pasos que hay que seguir, que ya lo vamos a ver en qué orden y cuáles son, para poder lograr y tomar la decisión más correcta posible y que los errores que cometa, porque siempre voy a cometer algún error, sean los mínimos y los menos complicados posibles. Entonces, justamente como partimos de la base que no conocemos el parámetro poblacional y tenemos que decidir con elementos muestrales, bueno, vamos a seguir una serie de pasos para que realizado ese experimento aleatorio logremos tomar una decisión que sea lo mejor posible y con la minimización de errores mayor que podamos tener. Bien. Bueno. Vamos a ir a un ejemplo donde vamos a empezar a ver cómo se arma un test de hipótesis un poco de manera empírica o a través de un ejemplo concreto y después vamos a ir formalizando, digamos, cada vez más en lo que es el lenguaje estadístico y la notación también. Pero me parece, digamos, que puede interpretarse mejor o entenderse mejor si empezamos desde un ejemplo sencillo y a lo mejor trabajado un poco comúnmente y después, digamos, vamos evolucionando en su notación. Entonces, a lo mejor no es exactamente el orden que tienen en el apunte, porque después de esto a lo mejor vienen las etapas del test de hipótesis. Yo prefiero acá hacer un corte, pasar a un ejemplo concreto y después retomamos entonces la notación. Un caso, por ejemplo, muy usual es o tienen que ver, por ejemplo, defensa del consumidor. Suele suceder, o por lo menos en otras épocas donde no había noticias tan complejas en el día a día, a veces sabía salir por televisión en algún horario, en algún noticiero, el tema de decir, bueno, fuimos al supermercado tal, abrimos una caja de saquitos de té y resulta que la caja dice que tiene 50 saquitos y no tiene 50, sino que tiene 48 o tiene 51. Bueno, esos controles se hacen habitualmente. En otro tipo de ejemplos, el que tienen acá presentado, que dice, bueno, la máquina de empaque en un proceso de producción de llenado de cajas de snack de 200 gramos, se ajusta en forma tal que la cantidad de snack en la caja tiene distribución normal con media 200. Por experiencia se sabe que la desviación estándar de la población es de 5 gramos. Bueno, se supone entonces que en un proceso de empaque de unas determinadas cajas de snack debieran tener 200 gramos como contenido y puede suceder que haya una desviación estándar poblacional de unos 5 gramos. O sea que si tienen 205 o 195, estaría considerado dentro de lo normal. Bueno, como preguntas. ¿Funciona el proceso de modo que asegure que en promedio en cada caja se están depositando los 200 gramos? Debido a que el proceso se encuentra sujeto a inspecciones periódicas por parte de la Oficina de Defensa del Consumidor, con el interés de ver la posible falta de peso en los productos, existe evidencia de que la cantidad podría ser inferior a 200 gramos. Bueno, a ver, ¿por qué este ejemplo sería un caso típico, digamos, de prueba o test de hipótesis o dócima de hipótesis, como se llame? ¿Qué les parece? Acá pregunto, a ver qué les parece a ustedes. ¿Cómo podría contestar la pregunta 1? ¿Funciona el proceso de modo que asegure que en promedio
en cada caja se están depositando los 200 gramos, ¿cómo obtendría yo la seguridad total de que hay 200 gramos en cada cajita de un determinado producto de snack? Alguien, a ver, ¿qué lo pasa? Esa pregunta, aquí se funciona el proceso, ¿ese sería una hipótesis? ¿Cómo? Y esa pregunta sería la hipótesis o la conjetura científica que tenemos que probar. Todavía no. Estamos haciendo un poco de trabajo empírico previo. O sea, me estoy presentando con un problema y ya a continuación vamos a formular la hipótesis. El problema es saber si funciona el proceso de modo que en promedio tengamos 200 gramos en cada cajita. Si de defensa el consumidor dice estamos teniendo este problema con tal marca, a lo mejor de tal producto, ¿cómo puedo solucionar el problema? ¿Qué les parece? La marca X de snack, ¿sí? Está teniendo problemas a lo mejor y no podemos asegurar que todas las cajitas tengan 200 gramos. ¿Cuál sería la forma fehaciente y al 100% de seguridad que yo diga, ¿está funcionando bien el proceso de producción o no? Y bueno, ahí habría que realizar un experimento y ver si en cuántas cajas se cumple la media. Bien, y al realizar el experimento, ahí vamos llegando más un poco a lo que va a ser la hipótesis. Muy bien. ¿Con cuántas cajitas? Tenemos que ver ahí el tamaño de N. Tenemos si el muestreo aleatorio simple, estratificado o no, entonces ahí sacamos el A ver, tamaño voy de N. viendo también en el chat y están más o menos diciendo lo mismo. ¿Cómo obtendría yo el 100% de seguridad que sí funciona o no funciona? Algo muy sencillo, no nos compliquemos con la estadística. Podría decir desviaciones estándar cero, digamos. Exactamente. ¿Cómo me aseguro de que experimentalmente a lo mejor yo puedo decir si este proceso está funcionando bien o está funcionando mal al 100% de seguridad? Analizando cada uno de las bolsitas de snack. Cada una de las bolsitas de snack y absolutamente todas. O sea que tengo que, digamos, arruinar toda la camada de bolsitas porque las tendría que abrir a todas, pesar a todas, ¿sí? Y es la única forma de obtener el 100% de confianza o de seguridad que pesan o no pesan los 200 gramos. Algo que es imposible de hacer, ¿sí? Pero sería la única manera de decir el proceso está arrojando al 100% de confianza las bolsitas de 200 gramos o no. Yo no puedo decir, bueno, voy a todos los supermercados, abro todas las bolsitas y peso todas a ver si tienen o no los 200 gramos. Por lo tanto, debo hacerlo entonces a través de ¿qué? A través de una Muestra. muestra. Al hacerlo a través de una muestra, ¿qué voy a tener? Seguramente errores. ¿Se va entendiendo? Voy a tener seguramente errores. Y voy a tener errores, que la clase que viene va a ser una clase aparte de errores, digamos. O sea, vamos a tener una reunión de errores. Pero en principio, siempre va a haber un error que va a establecer el investigador o lo va a tomar como punto de partida, va a decir yo en mi prueba voy a partir de un pequeño porcentaje de error, ¿sí? Y va a haber otro error que ya vamos a ver por qué se va a dar. Siempre hay errores. Lo que tengo que tratar es que esos errores sean lo más chiquitos posible para que no desestabilicen, en este caso, el proceso de producción y siga siendo rentable, el consumidor quede conforme, el productor gane lo que tiene que ganar,
la cadena intermedia también haga su negocio y todo el sistema quede funcionando. ¿Mm? Bien. Vamos a ver entonces esto empíricamente. Ya lo vamos a ir formalizando, o sea, empiezo bien desde el principio porque si no a lo mejor se marean con la terminología estadística y después no se entiende a qué hace referencia. Bueno, dijimos, como abrir todas las cajitas no podemos, porque sería, o sea, sí podríamos, pero sería una pérdida de dinero impresionante. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ahí vamos a seleccionar una muestra de 100 cajas, por ejemplo, de las miles o los millones que arroje el proceso de producción. Ojo, vamos a trabajar acá con un ejemplo con números de pizarrón y que podamos resolver rápidamente en esta reunión. Obviamente 100 cajas va a ser poco si imaginamos un proceso de producción de algún producto masivo. Pero bueno, consideremos un ejemplo de pizarrón como le sabemos decir, ¿no? Entonces seleccionamos una muestra de 100 cajas. Bueno, tomamos 100 cajas, le tomamos el peso, pesamos cada una de las 100 cajitas. ¿Qué vamos a concluir? Fíjense que todavía no estoy usando nada estadístico, ya lo vamos a ir introduciendo. Vamos a concluir, una vez que pese las 100 cajitas, que el llenado promedio es de 200 gramos o que el llenado promedio no es de 200 gramos. O va a ser o no va a ser. De este razonamiento surgen, acá sí los primeros términos estadísticos de la prueba de hipótesis, lo que se llama hipótesis nula e hipótesis alternativa. Hipótesis nula indica generalmente la ausencia de cambios o efectos en la población. Representa la conclusión que se obtendría si el proceso funcionara correctamente. ¿Qué quiere decir eso? Digamos, si yo apuesto todo a que las bolsitas o las cajitas tienen que pesar 200 gramos porque así he definido los parámetros en el proceso de producción, bueno, no debiera suceder que haya cambios, porque si hay cambios quiere decir que o se me rompió la máquina de empaquetar o la llenadora o algún factor humano o lo que fuera y voy a tener que investigar qué pasó en esa cadena para determinar justamente dónde está el problema. Implicaría la presencia de un cambio. Entonces, si la hipótesis nula implica la ausencia de cambios, yo voy a definir a H sub 0, que es la hipótesis nula, como mu sub X igual a 200. Y acá vamos a analizar si ya en notación estadística, ¿qué quiere decir? H0 es hipótesis nula. Mu sub X o mu, podría haberle llamado, no hay problema, sería la media poblacional. No nos olvidemos que tome una muestra de 100 cajitas, pero la media o el parámetro poblacional que se expresa en la hipótesis nula, siempre, ya lo dije, pero repito, siempre es parámetro poblacional, no estadístico muestral. Entonces, el test de hipótesis está pensado y armado para parámetro poblacional. Por lo tanto, ahí va a ir una varianza, una media, el parámetro tita, que no sabemos qué es lo que es, pero siempre un parámetro. Entonces, H0 es el parámetro igual, distinto, mayor, menor, ya veremos qué. No distinto, perdón, igual, mayor, menor. Al valor que nosotros tenemos en mente poblacionalmente. Si nuestra media poblacional histórica es de 200 y queremos representar que no hay cambio, vamos a decir que mu es igual a 200.
H1 o HA, como se la suele llamar en distintas bibliografías, lo ponemos con 1, con A, es lo mismo, y que es la hipótesis alternativa, va a significar lo contrario a esa situación. Si estoy trabajando con igual, en la hipótesis alternativa voy a poner distinto. Siempre debo definir las dos, la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. El test de hipótesis se hace para rechazar o no rechazar la hipótesis nula. Por descarte puedo quedarme o no con la alternativa. Pero el test de hipótesis, esto es muy importante, no trabaja sobre la hipótesis alternativa. Siempre trabaja sobre la hipótesis nula. Así está definido conceptualmente. Entonces repito, H0, que es hipótesis nula, un parámetro que no tiene cambios. En este caso, la media igual a 200. Hipótesis alternativa sería lo contrario. ¿En qué consiste mi prueba de hipótesis? Voy a realizar el experimento aleatorio. En este caso, ¿cuál va a ser el experimento aleatorio? Seleccionar una muestra de 100 cajas y tomarle el peso. Bueno, con esos 100 valores que obtenga, que será 199, 201, 198 y así siguiendo, puedo sacar con los elementos que ustedes ya conocen la media muestral. Y con esa media muestral, ya vamos a ver qué hacemos, voy a tener que inferir o tomar decisiones acerca del parámetro poblacional. ¿Se va entendiendo? Repito. El test está pensado para probar hipótesis nula. La alternativa sale por descarte. Si me quedo con la hipótesis nula, bueno, con la alternativa no sucede nada. Si rechazo la hipótesis nula, me quedo con la alternativa. ¿Sí? Siempre la prueba es sobre la hipótesis nula. Bueno, ya vamos a ver cómo se hace el cálculo en la próxima diapositiva, pero vamos a ver ahora cómo concluye esto o cómo, digamos, se avanza con esto. Si la media muestral, que volviendo para atrás, repito, la obtengo de hacer el promedio de las 100 cajitas, de los pesos de las 100 cajitas, si me da 199,5, por ejemplo, he escrito acá posibles resultados que pueden dar las muestras, ¿no? Estos son resultados muestrales. Si me da 199,5, y bueno, es como que podría considerar que en realidad no hubo cambios, pues está muy cerca esa media muestral del valor hipotético 200. No es improbable tener una media muestral de 199,5 de una población cuya media fuera 200. O sea, quiere decir que estamos ahí nomás y podemos considerar que nuestra hipótesis nula es acertada. Ahora, puede que tome yo una muestra de 100 cajitas y me dé esa media muestral. Puede que tome otra muestra de 100 cajitas y me dé 185, que es otra media muestral. Bueno, ¿qué pasa con esa media muestral? Está muy lejos del valor hipotético 200. Es poco probable que si yo tengo una media muestral de 185, siendo la media poblacional de 200, fíjense que tendríamos 15 gramos de diferencia. Ahí sería razonable pensar que la media poblacional, no es igual a 200. O sea, que insistir sobre la premisa o sobre la hipótesis nula de que en realidad la media poblacional es de 200 sería no querer ver que estamos en problemas, porque si me da 185, algo pasó, la diferencia es mucha, o se rompió una máquina, o hay error humano, o lo que fuera, pero algo está pasando. Si tengo otro tipo de valor, como ser
198. Y bueno, ya ahí, no sé, ya tendría que tener otros elementos más. Tendría que tener otros elementos más para poder tomar mi decisión, porque ahí estoy teniendo 2 gramos. Una cosa que voy a aclarar en este punto, y en esta reunión es como que estoy tomando todo el tiempo para eso, para que se comprenda la base del test de hipótesis. Fíjense que yo tomo 100 cajitas, calculo la media. Bueno, para un ejercicio o un ejemplo de pizarrón, de papel y lápiz, lo que sea, uno dice, bueno, la media muestral me da 199,5, prácticamente no tengo cambios, acepto la hipótesis nula, por lo tanto digo, está todo bien. Puede haber sido casualidad que alguna cajita pesara menos, pero en realidad no hay ningún problema en el proceso de producción. Bueno, miro la otra media y digo, no, la diferencia es grande, estamos en problema, tengo que revisar a ver qué pasa. Y en la otra que me da 198, ¿qué sería sugestivo de hacer? Bueno, de decir, a ver, tomo otra muestra, a ver qué pasa. Si es la única, o tomo otro lote de 100 cajitas y veo qué pasa. En la práctica, y en eso me detengo acá, nosotros en un ejercicio, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar una muestra, vamos a calcular la media, vamos a decir si cumple o no con las condiciones y ya está. Pero en la práctica son muchas las muestras que van a intervenir. Porque, y se ve, por ejemplo, vuelvo al ejemplo de las vacunas, porque es algo que todos escuchamos todos los días. Bueno, se toma una muestra en Argentina, se toma una muestra en la India, se toma una muestra en la China, se obtienen los resultados y a lo mejor no existe exactamente la misma respuesta con cada una de esas muestras. Entonces, se están realizando no una sola prueba de hipótesis, se están realizando muchísimas, miles y millones de pruebas de hipótesis con diferentes muestras que se van tomando. Yo acá hice un ejemplo de 3, pero en situaciones mayores y más críticas vamos a tomar montones de muestras y nos vamos a quedar con lo que en realidad sea más representativo. Por eso se dice que el proceso de dócima, de dosimar o de realizar múltiples pruebas de hipótesis es lo correcto para llegar a la solución del problema. No de decir, tomo una muestrita y con esa muestrita ya puedo extrapolar o hacer mi inferencia estadística y decidir en base a una población. Por supuesto que en esto... Sí. ¿Hasta dónde llega el tamaño de la muestra para determinar, bueno, esta ya es suficiente o no suficiente representativa? Muy bien, eso intervienen miles de factores. Un factor muy importante es el costo. Otro factor muy importante es la disponibilidad humana cuando se trata de problemas en los que hay que poner el cuerpo, por ejemplo, en este caso la vacuna. Porque empiezan, digamos, a ocurrir problemas o hay que tener en cuenta situaciones éticas, situaciones de la vida humana, situaciones de que la persona quiera someterse a. Entonces, hay una serie de limitantes que dependiendo del problema, vamos a poder tener un N más grande o un N más chico, que a lo mejor no es el ideal para el gran problema que tenemos. Comparada las vacunas con las cajitas de snack es un problema, digamos, elemental que a lo sumo uno tira la máquina de empaquetado, envasado, lo que sea, comprara otra, será caro y se terminó el problema. Pero en el caso de lo que es vida humana, ya entran una serie de factores biológicos, éticos, morales, de disponibilidad de la persona y de voluntariado, a su vez de lo que es lo biológico, lo químico, lo farmacológico, en donde ese N debiera ser tan grande como se pueda, pero a la vez no tanto porque también el tiempo apremia. No sé si está claro.
Sí, profe, perfecto. Bien, entonces son tantos los factores que intervienen que uno no puede tener nunca la situación ideal. Entonces hay que estar haciendo equilibrio entre lo que se puede y que no se desajusten variables que van a terminar siendo fundamentales. Ejemplo, no puedo obligar a la gente a ser conejito de India si no quiere. Entonces hay un voluntariado de por medio. Económicamente puede haber una producción para prueba hasta cierto límite, pero también hay que jugar con el tiempo, que es una situación que apremia. Bueno, y así, digamos, cada problema tiene sus factores matemáticos, humanos, exactos, pero a la vez también subjetivos. Entonces son problemas complejos. Y justamente en este punto es donde la matemática trata de ayudar en una situación en que no es exacta, o sea, la estadística y la probabilidad son justamente herramientas que dentro de la exactitud no lo son tanto para poder resolver este tipo de problemas. Bien, ¿qué significa entonces estar tan lejos? Porque vieron que obteníamos 199,5, 185, 198. Bueno, ¿y cuán cerca o cuán lejos estoy de la media poblacional? Porque a lo mejor alguien me puede decir, así como recién alguien me preguntó por el N, y bueno, hay alguien que me puede decir, bueno, pero si 198 es la media, no está tan lejos de 200. Y pero 199,5 está mejor y 185 está lejos. Y si fuera 197 estará lejos, estará cerca, qué sé yo. A esta altura la verdad que no sabemos porque no tenemos los elementos. Bueno, entonces, ¿qué significa estar tan cerca o tan lejos de la media poblacional? Dijimos, se establece la distribución muestral que sigue la muestra estadística, en este caso la media. Para eso también hemos estudiado con anterioridad las estimaciones, las formas de las distribuciones, lo binomial, Poisson, normal. Si estamos en aplicada, entonces ya han visto las otras distribuciones también, chi. Bien. Tenemos que decidir, o viene un elemento acá que se llama punto crítico o punto de corte. Es como cuando en los problemas diarios uno dice, bueno, a ver, cortar en determinado punto para poder establecer algún resultado, porque si no, no terminamos más. Bueno, es exactamente eso. Hay un punto de corte o punto crítico que se llama, que permite definir cuál va a ser la zona cercana y cuál va a ser la zona que va a estar lejos. Ese punto crítico va a decir, bueno, de acá para este lado va a ser zona de no rechazo o de aceptación. Y de acá, de este punto crítico, para el otro lado, digo así, digamos vulgarmente, para un lado y del otro lado, porque ya vamos a ver formalmente que pueden ser distribuciones a derecha, izquierda, bilaterales, ya lo vamos a mencionar con propiedad. Pero hasta este momento es como hasta cuando en una discusión cotidiana uno dice, bueno, a ver, poner un corte a esto porque si no, no se acaba más. Es exactamente ese punto de corte o punto crítico que define para un lado una cosa y para otro lado otra cosa. Acepto, rechazo. Si yo quiero ser estrictamente matemática, las zonas son de rechazo y no rechazo, que no es lo mismo que aceptación. Pero dado a que esto no es, digamos, un profesorado de matemática ni nada que trabaje la matemática pura, se permite decir aceptación como negación o como sinónimo del no rechazo. Entonces vamos a hablar de rechazo y aceptación. Vamos a atravesar esa línea delgada, digamos, que pone la matemática en el no rechazo. Bien. Entonces, establecemos un punto crítico y, como decimos, es decir, bueno, cortemos este asunto. Para este lado es una zona cercana y para el otro lado no lo es.
Una vez que se establece eso, se calcula la prueba estadística apropiada, o sea, se realiza un cálculo que sigue, o el estadístico, mejor dicho, que sigue una distribución conocida. Para eso han estudiado las distribuciones anteriormente. Normal, T, chi, ¿sí? Entonces, voy a hacer un cálculo que me va a dar por resultado, o bien va a ser la estimación puntual, digamos, va a ser una prueba estadística apropiada, que es lo que está marcado acá, y va a medir cuán lejos o cuán cerca de la hipótesis nula se encuentra el valor de la muestra. Entonces, establezco punto crítico y realizo un cálculo que ya lo vamos a hacer en un ejemplo. Ese estadístico, esa prueba estadística sigue una distribución conocida, normal, T, chi, F, lo que sea. Ya vamos a ir viendo los distintos casos. Bien. A ver. Bueno. ¿Qué pasó? Volví para atrás, sí. Acá estábamos. Bueno. Ahí he colocado una diapositiva que dice prueba de hipótesis SNAC, porque está en un archivo separado que lo he subido también a la parte de materiales acá dentro de Teams, que lo voy a abrir, y donde está la resolución, así vemos el ejemplo concreto. Ah, no es esta. Y sería, yo la abrí creo que en Word. Bueno, ustedes la tienen en PDF. Lo abro en Word, así si tengo que escribir, me queda más fácil para escribir. Bueno, acá tenemos entonces el planteo de la hipótesis nula y alternativa. Después vamos a formalizar, repito, en la notación estadística, pero prefiero que de lo conceptual a empírico, que es lo que hicimos primero, vamos ahora al número concreto, o sea, un poco es como que estamos haciendo el camino inverso, en vez de empezar de la teoría al ejercicio, empecé de lo empírico, pasamos por el ejercicio y caemos en la teoría. Bien. Tenemos entonces hipótesis nula y hipótesis alternativa. Vamos a elegir un nivel de significancia, que ya lo conocen a alfa, lo han usado en estimación por intervalo. ¿Qué significa eso? Es la máxima cantidad de error que puedo aceptar para dar como válida la hipótesis que se investiga. Por ejemplo, este es un error del que parte el investigador. Por ejemplo, un alfa 0,05 o bien un 5% de error. Como estoy trabajando con igual y con distinto, y responde este enunciado a una distribución normal, bueno, puedo hacer el gráfico y vamos a determinar lo que serían las zonas de aceptación y de rechazo de la hipótesis nula. Yo he planteado unas 3 formas, me parece, de resolución, porque se pueden resolver de distintas maneras. A ver, ahí está. Así vemos todas las posibilidades. Bueno, ¿qué es lo que pasa si yo parto de un nivel de, como que tengo una máxima cantidad de error, un máximo error que sería 0,05 o bien un 5%, y mi ejercicio está respondiendo, o mi situación, a una distribución normal? Bueno, tengo una campana, en este caso, en donde tendríamos un 0,05% para alfa, por lo tanto, como trabajo con la hipótesis de igual o distinto, voy a tener un 0,025 a ambos lados.
¿sí? Ese 0,025, si estamos trabajando con una distribución normal, puedo hacer la estandarización o trabajar con la normal estandarizada y obtener el correspondiente valor Z, que tal como lo han estado trabajando anteriormente, vamos a tener un Z correspondiente a 1,96. ¿De dónde sacaba ese valor? Recordemos que de la tabla, ¿sí? Tenemos 1,96, acá lo había dejado marcado, que es 0,9750, y si yo le sumo la diferencia, llego al 1, ¿sí? O sea, le sumo el 0,025 y el 0,025. ¿Está claro eso? Es como han estado trabajando en estimación por intervalo. Bien, nuestro Z correspondiente es 1,96. Si el alfa, que estamos diciendo que estamos partiendo con un 5% de error, quiere decir que voy a tener un 0,95 de aceptación. Ese 0,95 sería la zona que está marcada, ¿sí? O que está en blanco. Y en rayado tendríamos el 0,025 más el otro 0,025 que hacen el 0,05 restante. Bueno, ¿cuál es mi estadístico Z? El estadístico Z va a estar definido, como ya lo conocen, como la media muestral menos la poblacional sobre sigma sobre raíz de n. Estamos teniendo un n mayor a 30 porque nuestro n en este caso es de 100. Suponemos, el ejercicio les va a decir cuál es la media muestral también, y si no se las dice, van a tener la posibilidad de calcularla con pocos datos. Repito, para lo que son ejercicios, para que podamos elaborar a mano, se lo vamos a estar proporcionando nosotros de alguna manera. Suponemos que la media muestral es 199. Recordemos estos valores que habíamos trabajado acá, aproximadamente. Bien. Bueno, haciendo nuestro cálculo, 199 que sería la media muestral, menos 200 la poblacional, dividido el desvío que tenemos por enunciado que es 5, raíz de n que sería 100, raíz de 100, llego a un Z de menos 2, ¿sí? Ese Z de menos 2, bueno, que lo habíamos visto intuitivamente en el gráfico, ¿qué serían? Ese Z de menos 2 es el que me va a estar determinando la zona de aceptación o rechazo. Perdón. Ese Z de menos 2 es el que tenemos justamente como obtención de este estadístico Z. La zona de aceptación y rechazo la habíamos determinado con el 1,96 como dijimos anteriormente. Este Z de menos 2 que obtenemos a raíz del cálculo, ¿a dónde está? El Z de menos 2 va a estar a la izquierda de este menos 1,96. Como está a la izquierda del menos 1,96, decimos que está cayendo en zona de rechazo. Si está cayendo en zona de rechazo, decimos que rechazamos la hipótesis nula. No se mareen acá con qué dice la nula y la alternativa. Eso es para comenzar nuestro test de hipótesis o nuestra prueba de hipótesis. Siempre acuérdense que la prueba consiste en la aceptación o el rechazo de la hipótesis nula. Por decantación me quedo o no con la alternativa. Si rechazo la hipótesis nula, ¿sí? Como en este caso que me da menos 2 el Z, me fijo, está en la zona de rechazo. Si está en la zona de rechazo, rechazo la hipótesis nula.
Si rechazo con la hipótesis nula, me quedo con la alternativa. Si me quedo con la alternativa, dice en la alternativa que es distinto de 200. Quiere decir que hay cambios que tengo que considerar. No es que esté todo bien y que aparentemente puede ser una sola cajita la que tiene problemas, sino que estoy rechazando esa estabilidad de condiciones y estoy diciendo justamente que algún cambio hay que hacer. Esa es una forma de resolverlo. ¿Ven? Rechazo o no rechazo la hipótesis nula. Como cae 2 en la zona de rechazo, listo. Tengo otra forma de resolución y esto lo van a ver también en la parte teórica. O lo resuelvo a través de Z, teniendo en cuenta la normal estandarizada, que sería de esta manera. Obtengo el Z y lo ubico en la zona de aceptación y rechazo, o lo llevo a X sin estandarizar, digamos, es exactamente lo mismo. Para eso, ¿cómo sería el cálculo? Bueno, hacemos el cálculo de los puntos críticos. Un punto crítico va a ser X1 menos 200 sobre 100 dividido raíz de 100, ¿sí? Surge de la fórmula que utilizamos acá, del estadístico Z. Realizamos los cálculos y voy a obtener que un punto crítico es 200,98 y de la misma manera realizo el otro cálculo y obtengo que el otro punto crítico va a ser 199,02, ¿sí? Entonces tengo un punto crítico y tengo otro punto crítico. 200,98 y 199,02. Puedo hacer el dibujito de nuevo, que es el mismo, ¿sí? 0,95 de aceptación, los 0,025 para cada lado de rechazo. Punto crítico correspondientes a esos valores, 200,98, 199,02. Si nuestra media muestral era 199, ¿a dónde está el 199? $199 por un poquito va a caer en la zona de rechazo, ¿sí? Va a estar acá un poquito a la izquierda de 199,02. Entonces, fíjense que acá también cae en la zona de rechazo. Realizado de esta manera porque en realidad tiene que caer en la zona de rechazo porque es el mismo ejercicio, nada más que en uno lo estoy calculando directamente con el punto Z de manera estandarizada y en el otro lo estoy llevando a valores de X, digamos. Entonces, ¿qué pasa? Cae en la zona de rechazo, obtengo la misma conclusión, me quedo con la hipótesis alternativa. Ahora, puedo tomar otra muestra, como dijimos antes, y a lo mejor la media muestra es 199,05 y la 199,05 estaría cayendo en la zona de aceptación. Entonces, la 199 cae en rechazo y la 199,05 cae en la de aceptación. Entonces, ahí hay una línea muy delgada, que es lo que decíamos antes. ¿Qué tan fuerte es la evidencia o no? Bueno, ahí surge lo que se llama el valor P. El valor P, sobre todo, es muy usado en lo que tiene o entra en juego la medicina, la biología, la química. El valor P es un valor de probabilidad. Es un valor de probabilidad que permite estimar la solidez de la evidencia para rechazar la hipótesis nula. O sea, con cuánto peso me atrevo a rechazar o no la hipótesis nula con valores tan cercanos. Entonces, el valor
de probabilidad correspondiente a z igual a 2, ¿ven? Z igual a 2, si lo vemos en la tabla, es 0,9772. 0,9772. Bien. Por lo tanto, el p-valor está definido como 1 menos ese valor. Y me da 0,0228. Quiere decir que existe una probabilidad de 0,0228 o del 2,28% de que la hipótesis nula sea verdadera, o bien existe un 97,72% de que se rechace la hipótesis nula. Ese valor P es muy usado a nivel justamente de dar solidez a la decisión que tomamos, porque siempre es como que vamos a decir, bueno, con esta muestra obtengo tan resultado, pero qué tan fuerte o tan débil es esa evidencia que estoy teniendo para rechazar o no la hipótesis nula. Dicho de otra manera, ¿qué tan bien estoy decidiendo? Entonces, repito, el valor P es un valor de probabilidad. Normalmente muy chiquito. Siempre que sea menor al alfa considerado, es otra forma de ver lo mismo, siempre que sea menor al alfa considerado, hay más evidencia de rechazar la hipótesis nula. Son distintas formas de hacer la misma lectura. De esto va a haber un montón de ejercicios, son cosas, digamos, que hay que ir viéndolas con tranquilidad y paciencia porque llevan su tiempo. Entonces, si nuestro alfa era de 0,05 y nuestro P nos dio 0,0228, otra forma de decir lo mismo es, como ese P es más chiquito que el alfa que había considerado, ¿sí? Hay más evidencia del rechazo de la hipótesis nula. O sea que el rechazo de la hipótesis nula, en este caso, me está diciendo que la estoy rechazando con un 97,72% de evidencia, no de evidencia, sino de solidez. Quiere decir que me podría quedar tranquilo en que puedo rechazar la hipótesis nula con bastante tranquilidad porque estoy teniendo un 97,72% de fortaleza en eso, de solidez. Visto por lo contrario, si decidiera quedarme con esa hipótesis nula es solamente por un 2,28%, lo cual, digamos, nadie decidiría eso. Entonces, puedo rechazar tranquilamente esa hipótesis nula. Bien. Supongamos ahora que la media, en vez de ser de 199, es de 199,5, como habíamos visto empíricamente en el ejemplo. Bueno, realizo los mismos pasos. Ya vamos a ir viendo detalladamente cada uno de los pasos también. Nuestro Z ahora va a ser -1. ¿Sí? Lo paso por alto el cálculo, después ustedes lo miran, van a tener las clases prácticas para eso. Vamos a repasar también con este y otro ejercicio en la reunión que viene, o sea, cálculo siempre vamos a hacer. En este caso, estoy teniendo zona de aceptación, de rechazo, la media muestral cae en la zona de aceptación, que un poco yo me había adelantado, creo que había dicho 199,05. Es 199,5 cae en la zona de aceptación. ¿Qué tan fuerte o tan débil es que tome esta evidencia? Si yo calculo el p-valor, no es menor al alfa considerado, porque el p-valor en este caso estaría dando 0,15, y si yo tomé 0,05 como alfa, el p no es menor al alfa.
Entonces, quiere decir que hay un 15,87% de que H0 sea verdadera, o bien un 84,13% de que se rechace la hipótesis nula. Entonces, fíjense que en ese caso voy perdiendo fortaleza. Cuando voy perdiendo fortaleza, ¿qué hago? Y tengo que volver a hacer otra prueba y hacer otra y hacer otra. ¿Qué quiero decir con esto? Que nunca en la realidad se soluciona un problema con una sola prueba de hipótesis, sino que hago una, hago otra y hago otra, por más que uno en el papel pida una sola. Si la media muestral se va a 197, no habíamos dicho en la anterior, 199,5, cae en zona de aceptación. Bien, por lo tanto, existe una probabilidad del 15,87 de que sea verdadero o bien un 84 de que se rechace. Entonces, fíjense cómo va aumentando el valor de que sea verdadero, la probabilidad de que sea verdadera y bajando la probabilidad de rechazo a nivel de la fortaleza. Si nos vamos a una media de 197, cae en zona de rechazo y nos vamos a un 99,87% de fortaleza en ese rechazo. O sea que estoy muy tranquila en rechazar la hipótesis nula. Bueno, esto es un aditivo más que yo me he tomado la licencia de agregar a lo mejor a la parte teórica. No se preocupen si todavía no se comprende en su totalidad todo esto, porque lo vamos a repetir varias veces al cálculo y lo vamos a hacer etapa por etapa. Pero con esto, el hecho de tomar varias muestras, ¿qué he pretendido demostrar? Que a veces los resultados son un poco débiles y a veces los resultados son muy fuertes. Entonces, cuando son débiles, debo volver a dosimar o volver a hacer la prueba de hipótesis hasta llegar a una muestra que me dé fortaleza para poder tomar esa decisión. Bien. Profe, una pregunta. Diga, sí. ¿Vas a mandar el archivo ese? Está subido en material de clase también. Listo, gracias. Yo acá en esta diapositiva he puesto prueba de hipótesis a SNAC para que se dirijan, digamos, a ese archivo. No la pegué acá, sino que directamente la ven del archivo. Listo, gracias. Bueno, de nada. Vamos a completar un poquito esto y después vamos a continuar con otra reunión el día martes. Bien. En definitiva, ¿qué quería decir con respecto a las reuniones? Prefiero hacer a lo mejor la semana que viene 2 reuniones más, digamos, o sea que vamos a tener unos 3 teóricos para dejar visto y completo todo este tema, porque es un tema que lleva tiempo. A lo mejor no sean reuniones de 2 horas, sino más cortas, porque es un tema pesado, pero es preferible, a mi modo de ver, verlas un poco más repartidas que todo junto. Entonces, por la temática lo vamos a trabajar de esa manera. Bien. Esto ya lo habíamos dicho. Siempre tengo errores, hasta ahí habíamos llegado. Bien. ¿Cuáles van a ser los errores? La reunión que viene la vamos a dedicar a los errores y a consolidar, digamos, esto que hemos visto hoy. Alguien me pregunta si este jueves no hay clase. ¿Qué había este jueves? Creo que está el tema del recuperatorio. A ver. Estamos con estadística aplicada. Claro, el jueves tenemos el recuperatorio, por eso no habría clase y tendrían la semana que viene, martes y jueves, como habitualmente tienen. O sea, jueves 6 sería el recuperatorio del primer parcial. Bien.
Por eso pasamos al martes. Cuando decidimos si se rechaza o se acepta una de la hipótesis nula, digamos, se fija la probabilidad de cometer un error y puede suceder que la rechace siendo cierta o que la acepte siendo falsa. Yendo al caso de las vacunas, por ejemplo, puede suceder que la considere eficiente cuando en realidad no lo sea y vacune un montón de personas considerándola eficiente y en realidad no estoy logrando inmunidad, o al revés. O que considere que no es buena, por lo tanto no vacuno y en realidad sí lo era. Entonces, esos son los tipos de errores que siempre se tratan de equilibrar y tratar de poner en la balanza para analizar qué es preferible, que tome una decisión incorrecta y cuáles son los riesgos de esa decisión incorrecta y el riesgo del error, digamos, con el cual parte el investigador. Entonces, rechazar siendo cierta, aceptar siendo falsa. Ya vamos a ver cómo es ese tema. Bien. A ver, más yendo a un cuadrito. Dijimos, definidas las zonas de aceptación y rechazo, o de rechazo y no rechazo, eso lo definíamos a través de un valor crítico. ¿Qué puede pasar? Es fundamental el cuadrito este que tienen acá que dice decisiones, H0 cierta, H0 falsa. Los dos cuadritos son iguales, nada más que en uno yo le he puesto colores, en otro no, porque son distintos conceptos que vamos a ver a continuación. Puede pasar que rechace la hipótesis nula siendo cierta. Eso se llama un error de tipo 1, es una decisión incorrecta y sería el alfa con el error con el cual parte el investigador. Yo rechazo siendo cierta. Puede que rechace siendo falsa, no importa todavía el alfa, el beta, el 1 menos beta, eso ya lo vamos a ver después. Lo que importa a la clase o a la reunión de hoy es saber si la decisión es correcta o incorrecta, nada más. Todos los otros nombres en rojo y en verde los dejamos para la que viene. Puede que yo rechace la hipótesis nula y en realidad sea falsa, lo cual es una decisión totalmente correcta. La rechace y era falsa, está todo bien. Puede que la acepte o no rechace, que es lo mismo, que acepte la hipótesis nula, siendo cierta la hipótesis nula, lo cual es totalmente correcto. O puede que la acepte siendo falsa y ahí tengo otro error que se llama de tipo 2 y que vamos a ver que eso se va a llamar futuro beta. Entonces, tengo dos posibilidades de decisión correcta y dos posibilidades de decisión incorrecta. Vamos a ver después cómo juegan esos errores. Lo dejamos en signo de pregunta hasta la reunión que viene. A ver si tenemos algo distinto por aportar. Bueno, es más o menos el resumen de lo que hemos hecho, de lo que hemos hablado. La prueba de hipótesis es, está mal, Helen, un experimento aleatorio que se realiza para decidir sobre la veracidad o falsedad de una hipótesis llamada nula, la que indica ausencia de cambio o efectos en la población. Es lo que hemos visto al plantear la H0. Algunos valores de la estimación puntual que tienen amplia probabilidad de presentarse cuando la hipótesis nula es cierta, nos harán suponer que la hipótesis nula es cierta y la aceptaremos, que es lo que hemos estado trabajando. Otros valores que tienen poca probabilidad de presentarse cuando la hipótesis nula es cierta y que consideramos significativos, nos harán suponer que es falsa y la rechazaremos.
Cualquiera que sea la decisión que se tome, se corre el riesgo de cometer un error, aceptando la hipótesis nula cuando es falsa o rechazándola cuando es cierta. Entonces, a continuación, tenemos los tipos de dócima o los tipos de pruebas de hipótesis, que son las que hemos visto, trabajada por igual y por distinto. Podemos tener el planteo de la prueba de hipótesis lateral derecha, que sería, fíjense que la gráfica responde a la alternativa. Si el parámetro poblacional es mayor al que tengamos en ese momento, el valor que consideremos en ese momento, en este caso teníamos como supuesto igual a 200, nuestro parámetro mu igual a 200 y nuestro parámetro mu distinto de 200. En este caso hagamos de cuenta que es mu mayor que 200, ¿sí? Eso nos daría una prueba de hipótesis lateral derecha, o sea que nuestra zona de rechazo estaría en la cola derecha. Si nuestro alfa o error del que partimos es 0,05, el 0,05 estará en toda esta zona, ¿sí? Derecha, en la cola derecha. No lo tengo que dividir por 2 porque no es bilateral. Lo mismo pasa hacia el otro lado. Podría suponer que nuestro mu es menor que 200, entonces sería una prueba lateral izquierda. ¿Sí? Es simplemente las distintas posibilidades que podemos considerar. Esto se los cuento nomás porque es algo elemental que a la resolución no va a cambiar. O sea, la resolución va a ser siempre la misma. Los pasos de la prueba de hipótesis van a ser los mismos y solamente lo vamos a mencionar, que hay hipótesis simples y compuestas. Simple es un solo valor de parámetro, compuestas son varios valores de parámetro, pero cuando enfrentamos una hipótesis nula simple a una alternativa compuesta, siempre lo vamos a trabajar como si fueran simples. Entonces, por eso digo que es solamente una mención. ¿Ven? Por ejemplo, podríamos plantear mu menor o igual que 200, mu mayor que 200. Entonces, la hipótesis nula la trabajamos como igual, como si fuera simple, y en este otro caso también. Solamente para que sepan que puede haber un planteo de hipótesis compuesta, pero que se resuelven como simple, como hipótesis nula simple. Eso a modo de comentario nada más. Bueno, yo me parece que para tema estaría suficiente por hoy. Me interesaría que revisen el ejemplo de las bolsitas de snack, porque voy a retomar justamente en la próxima reunión con ese cálculo. Traten de identificar los pasos que se han seguido en la resolución del ejercicio, si bien está un poco empírico todavía, pero sería interesante que le den una lectura a eso para que podamos comenzar con las etapas de la prueba de hipótesis y poder repasar e intensificar ya con notación matemática cuáles son exactamente los pasos que hay que seguir para esa prueba de hipótesis. Entonces, en la reunión de hoy hemos hecho una primera etapa empírica, conversada, razonada, llevada luego a un ejemplo y la vamos a formalizar en la próxima reunión. Y avanzaremos con otros temas, sobre todo los errores, potencias y demás. Bueno, preguntas hasta ahora, algo que no se entienda, algo que quieran que repita, todo esto lo vamos a seguir trabajando.
Cualquier pregunta que tengan para hacer, lo vemos. Y entonces, repito, el jueves es el recuperatorio. Y el otro teórico lo van a tener martes y el otro teórico el jueves. Ahí estaríamos terminando con lo que es la parte teórica de prueba de hipótesis. Bueno, yo dejo de grabar mientras vemos si hay alguna pregunta.